Bueno, Dios las bendiga, hermosas de Dios, damas del Centro de Fe y Esperanza. Hoy 16 de agosto me han encomendado una misión, tremenda misión la que han puesto sobre mi cabeza, pero yo le prometí a Dios que a donde Él me enviara yo iría, que lo que Él me pusiera a hacer yo lo haría, por más difícil que fuera. Y yo tengo que confesarles que esta palabra ha sido reveladora para mí también. Bien dice la palabra del Señor que los primeros redargüidos somos los que tenemos que sacar adelante una palabra, ¿no? Somos los primeros ministrados. Yo toco corazones, pero poder cubrir mi misión como Dios la tenga destinada en esta noche, en este día, en esta tarde, ni sé qué viene siendo ya. Padre Celestial, yo pongo en tus manos, amado Jesús, esta tu palabra. Te pido, amado Rey, que bajo ninguna circunstancia permitas que sea mi humanidad la que salga a través de estas cuerdas vocales, sino que sea tu Santo Espíritu ministrando cada una de las mujeres que escuche esta palabra y de los varones con los que sea compartida también esta palabra. Te entrego mi vida, Señor, y que seas tú cubriéndome con tu Santo Espíritu. Yo me pongo tu armadura, amado Rey. Yo me pongo el cinturón de la verdad. Yo me toco un corazón de justicia. Yo me pongo tu calzado para predicar el Evangelio. Yo me pongo tu escudo, Señor, que es el escudo de la fe. Pongo sobre mi cabeza el casco de la salvación, Señor. Y tengo en mis manos la espada que es tu palabra, Señor. Que sea tu palabra revelada en esta palabra de la tarde de hoy. Vamos a estarnos moviendo sobre la cita bíblica 1 Samuel 2 y parte del 3. A esta prédica casi no le encuentro nombre, casi no logro encontrarle nombre, pero el Señor me revela un nombre muy duro, muy fuerte. Y el nombre es: no llores mañana por lo que no frenas hoy. Hoy vamos a estar hablando de algo que sucedió en la ciudad de Silo. Hemos oído hablar en muchas oportunidades acerca de Ana y Elcana. Esa historia en la que nos recreaban cómo Ana era una mujer estéril, cómo Penina se burlaba por ser estéril, porque ella sí podía darle hijos a Elcana y la pobre Ana no. Yo sé que muchas hemos tenido infinidad de Peninas. Y también sé que muchas hemos sido en algunos momentos de nuestra vida las Peninas. Y era muy triste para Ana, como cuando el pueblo de Israel se reunía frente al tabernáculo, debían ir por disposiciones gubernamentales cada año a presentar su ofrenda, su sacrificio de amor. Y Elcana iba con Penina y ofrecía a sus hijos, ofrecía su porción, pero iba con Ana y Ana no podía ofrecerle un hijo. Lloraba, clamaba, se revolcaba, chillaba, pataleaba, pero no podía tener lo que más anhelaba en su corazón, que era un hijo. Eso lo hemos estudiado en otras oportunidades. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia y Ana, a pesar de que Elcana le decía que la amaba, que ella valía más que 10 hijos y que daba la ofrenda por ella, que no se preocupara. Miren qué pasa en 1 Samuel 2:2. En 1 Samuel 2:2 la palabra del Señor dice: nadie es santo como el Señor.
No hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. Ana se desplomaba frente al tabernáculo. Pero ese día, Ana descansó en la roca que es nuestro Dios. Ella sabía que no había ninguna otra roca en la que pudiera descansar. Y se derramó a clamarle al Señor. Después de años de ruego, de humillación, pidió de rodillas ante Dios que le concediera un hijo. Pedía un hito, solo un hito decía. Pero ese día aprendió a descansar en la roca que es nuestro Dios. Ese día entendió que no eran sus fuerzas, sino que eran las fuerzas de Dios. Ella entendió que por obediencia, cuantas veces tuviera que subir al sacrificio del tabernáculo, ella iría. Y cada vez que iba y era humillada, iba a hacer burla de los que estaban a su alrededor por ser una mujer estéril. Si hoy en día, en estos años, una mujer que no puede tener hijos es mirada de manera extraña, hoy en el pleno siglo XXI, imagínense ustedes cómo sería en la época en la que Ana estaba viviendo. Pero ese día llegó su día. Ese día ella dijo: yo quiero un hijo, Señor, y mi propósito es que este hijo voy a ofrecerlo a tu servicio. Cuando ella lo soltó en la roca, cuando ella lo ofreció como su sacrificio, porque decirle a Dios que dame un hijo que yo te lo voy a entregar para que te sirva, era saber que lo iba a tener, pero que después lo iba a entregar. Hizo un sacrificio muy grande de amor, pero Dios vio su corazón. La acusaron de borracha. Elí, que era el sacerdote del tabernáculo, sale y la ve desgarramada, muy seguramente gritando, enloquecida, con don de lenguas, brincando, llena de la presencia del Señor, llena del Espíritu. Pues para que la acusaran de borracha tiene que haber tenido una manifestación en lo natural que los demás la pudieran juzgar como borracha. Ana no le importó. Y cuando Elí, que era el sacerdote, la ve, ella le dice: no, espérate un momento, yo no estoy borracha, Elí. Yo estoy llena del Espíritu Santo. Elí conocía el corazón de Ana, porque siempre oraba por ella y él por el Cana. Era Elí quien recibía en el tabernáculo las ofrendas y los sacrificios del pueblo de Israel. Y Elí le suelta una palabra diciéndole que descansara, que ya el Señor había escuchado su oración y que el Señor le daría lo que tanto anhelaba. Yo no sé si Elí lo soltó por quitarse de encima a Ana, lo soltó porque fue palabra revelada del Señor, o lo soltó simplemente porque llegó. Elí era un hombre de Dios y yo no sé qué tan consciente él fue de la palabra que él lanzó. Pero sí queda claro aquí en este pasaje que Ana lo recibió. Ana se aferró porque se le estaba diciendo un sacerdote. Y Ana recibió esa palabra profetizada sobre ella. Y la recibió y descansó en la roca. Descansó en el Señor. Tremendo poder decir que hay una palabra que alguien suelta, un discípulo de Cristo, un centinela de Dios, suelta una palabra
y la mujer la recibe y la hace para ella. Yo aquí me voy a detener unos minutos. Y voy a detenerme porque profetizar palabra de Dios para algunas personas puede ser muy sencillo. Para otras es de mucho respeto. Y con amor, hoy les digo, yo no me soltaba a ministrar por muchas cosas que estaban en mi cabeza, que el enemigo había puesto argumentos en mí como que yo no hablaba en lenguas. Y les digo, yo no hablo en lenguas. Y yo sentía que no hablar en lenguas era porque había algo sucio todavía en mí y que por eso yo no podía de manera irresponsable salir y hacer imposición de manos. Y cada vez que la pastora Idalia, que Damaris me pasaba una botellita de aceite y que me empezara a ministrar, yo decía, no, yo todavía no puedo hacer eso. ¿Cómo se te ocurre, Mili? ¿Cómo vas a ser de irresponsable? Y siempre tomaba el aceite y lo que hacía era repartirlo. En mis compañeras, quienes me conocen, saben que así es. Y yo me ubicaba detrás a recibir con mis manos la persona que iban a ministrar. Yo le entregaba esa autoridad, se la cedía a otras compañeras. Y muchas que saben que como soy grande, entonces siempre me ubicaba atrás para recibirlas. Y a todas las amo, las respeto poderosamente. Pero también sé y aprendí en esa posición de recibir las personas ministradas. También he escuchado a muchas que de manera irresponsable le dicen lo mismo a todas. Cuando empiezan a ministrar, le dicen lo mismo. Yo siempre le he pedido a Dios que no permita bajo ninguna circunstancia que de mi boca salga una palabra que sea de mi carne, porque sé que es de mucho respeto. Y hice ese paréntesis porque yo sí exhorto a mis amigas, a las mujeres de fe que conozco, que si no hay una palabra de Dios en tu boca, no la sueltes, abraza. Mete en el hueco de tu mano y aprieta duro a esa persona que necesita ser ministrada, porque a veces Dios lo único que necesita son tus brazos para abrazar a alguien como un canal, y el resto lo hace Él en el Espíritu. Yo las invito a que de manera responsable, cuando suelten una palabra profética, háganlo con responsabilidad. Y continuando con el relato, Ana consideraba el tabernáculo un lugar seguro, como lo consideraban la mayoría de las personas del pueblo de Israel. Elí era un sacerdote, era el sumo sacerdote. Iba a ser la guía y el mentor de su hijo si Dios se lo concedía. Ella se fue con esa promesa, ella siguió orando, confiada en que Dios ese día había escuchado su oración. Con algunas promesas, que además de entregarlo a su servicio, cada año subiría a su hijo en servicio una túnica. Y después hablaremos un poquito de lo que representaría para mí la túnica, y es la cobertura. Ana jamás dejaría de orar por su hijo. Efectivamente, el Señor tuvo misericordia de Ana y le regaló ese niño tan anhelado. No describen cómo era físicamente, pero yo me lo imagino precioso, porque tenía un corazón hermoso. Ana educó a Samuel con principios bíblicos. Yo me imagino que Ana hacía con su niño un altar familiar. Ana y Elcana se dedicaron a educar a Samuel con temor a Jehová, porque sabían que le iba a servir. Yo no sé cuál era el ejemplo, pero yo me imagino que Ana era un gran ejemplo. Porque si no, Dios no hubiera derramado la bendición que derramó sobre Ana. Porque ¿saben una cosa? Ana y Elcana no solamente recibieron la bendición de Samuel. Ana y Elcana tuvieron 4 varones, entre ellos Samuel, y 2 niñas. O sea, Dios la llenó de 6 regalos. Y ella iba por uno. Ella pedía con su corazón apretadito, como una arruguita, como una pasa, uno. Y Dios conoció su corazón. Y al conocer su corazón, le regaló 6. 6 milagros le dio.
Y uno de ellos era una mayor bendición todavía. Yo hago un paréntesis y pregunto, ¿tú cuántos años llevas clamando por tu milagro? ¿Cuántos años llevas pelando rodilla por tu milagro? Y le das, y le das, y le das. Y como nos predicó la hermana Elaida la semana pasada, ¿cuántas veces has tocado? ¿Y cuántas veces estás dispuesta a seguir tocando por tu bendición? Ana lo hizo siempre, hasta que fue escuchada. Si tuviéramos la oportunidad hoy de llevar una grabadora con una cámara y tuviéramos a Ana enfrente, le preguntaríamos, Ana, ¿valdría la pena? ¿Valdría la pena? ¿Ustedes qué creen que contestaría Ana? Claro que valió la pena. Por supuesto que valió la pena. Pero si yo me pongo de entrevistadora y le pregunto a Ana si fue fácil, uy, no. No me imagino lo difícil. Porque cuántas desdichadas peninas siempre hemos tenido. Muchas. Y muchas veces las peninas que tenemos a nuestro alrededor son nuestra propia familia, que se nos levantan durísimo a acusarnos, a humillarnos, a burlarse. Pero Ana estaba firme. Y como lo decía el versículo que leímos hace unos minutos, ella descansó en la roca que era el Señor. Ella estaba parada en la brecha. Y Dios tuvo misericordia de ella. Pero ¿cuál sería su ejemplo? Porque la palabra de Dios relata en este pasaje que Ana crió a Samuel bajo los principios que le agradaran al Señor, porque sabía que le iba a servir. Ana no iba a ser tan boba de mandarlo maleducado, berrinchudo, malcriado. Vaya sírvale a Dios como pueda. No. Ana tenía muy claro de dónde venía esa bendición y fueron muchos años los que tocó duro, dobló rodilla, duro, aguantó muchas humillaciones porque la penina estaba llena de hijos. Yo no tengo que ser muy letrada en la Biblia, siempre he manifestado que soy un bebé en esto, estoy apenas aprendiendo y tengo una cantidad de maestras maravillosas y maestros maravillosos que Dios me ha regalado y ha puesto en mi camino. Pero si dicen que tenía varios hijos, pues un embarazo dura 9 meses. Y si eran varios, o sea que había pasado muchos años. Muchos embarazos. O sea que Ana tuvo que esperar bastante. Pero su bendición llegó. Y llegó con sobreabundancia. Ella iba por 1, salió con 6, de los cuales 1 era un profeta. Pero entonces vamos a hacer un alto en el camino. Y vamos a hablar de quién era Elí. Aquí la cosa se empieza a poner sabrosa. Elí, él era un hombre de Dios. Era un sumo sacerdote. Era juez de Israel. Era escogido entre las tribus de Israel. Elí era el sucesor de Sansón y el predecesor del primer profeta. Además iba a ser el mentor del primer profeta. Claro, Elí no lo sabía, no lo tenía tan claro. Pero Elí fue el último sacerdote. Él fue el sucesor de Sansón. ¿Y saben cuáles eran las funciones del sacerdote, muchachas? ¿Saben cuáles eran las funciones del sacerdote? Entre muchas cosas, pues era el dueño absoluto, pues, del tema. El tabernáculo estaba a su cargo. Él era el todero. Él era el que cuidaba. Él era el que hacía. Él era el que ordenaba. Además, era juez de Israel. Una de las funciones del sacerdote era cuidar que el aceite que alumbraba el arca nunca faltara. Era el arca de pacto, lo que había dentro del tabernáculo. Era el arca que contenía las tablas que el Señor le había entregado a Moisés. O sea, no era ninguna bobadita lo que había ahí. Había un velo que protegía el arca. Cuando Samuel llega al tabernáculo, que eso lo vamos a ver más adelante, Elí se toma la molestia de hacerle el tour, ¿no? Me imagino haciéndole tour por todo el tabernáculo y mostrándole la arca sagrada. Él era el responsable de que esa arca nunca le faltara aceite y que nunca dejara de alumbrar.
Era un lugar sagrado. Era un lugar creado para alabar y honrar al Señor. Era un lugar de bendición. Era un lugar que había que cuidar. Elí lo cuidaba. Samuel, cuando llegó, también sabía que debía cuidarlo. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero viene algo bien chévere. Y es que vamos a conocer que Elí no estaba solo. Elí tenía 2 joyitas a su lado. En la palabra yo no encuentro donde describan la esposa de Elí. No encontré, pero encontré información de los hijos de Elí. Tenía dos bellezas. Eran Fines y Ofni. Se escribe Fineas y Ofni. Eran 2 hijos de Elí. Eran 2 servidores también del tabernáculo. Porque vivían con su papá dentro del tabernáculo. También tenían funciones dentro del tabernáculo. O sea que eran servidores. Eran discípulos del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar al que el pueblo de Israel, por orden, por honrar a Dios, por disciplina, por obediencia, debían presentar sus ofrendas y sus sacrificios. Elí era un hombre de Dios, porque le permitían canalizar las bendiciones que llegaban del pueblo de Israel. Pero Fines y Ofni no lo eran tanto, o no lo eran nada. Pero yo siempre he escuchado una frase que dice que yo y mi casa te serviremos a Jehová, que nuestra cobertura cubre a nuestros hijos. Pero aquí sí que viene interesante la situación. Yo les voy a pedir que vayan a sus espadas y busquen 2 de Samuel 12, versículo 17. 12:17. Y dice la palabra del Señor. 2 de Samuel, versículo 12 al 17. Dice: perversidad de los hijos de Elí. La palabra del Señor dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien le ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en una mano y mientras se cocía la carne, metían el tenedor en la olla, en un caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De ese modo, trataba a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llevar el ayudante del sacerdote para decirles al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa, que es lo debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes no era gravísimo a los ojos del Señor. Era con desprecio frente a las ofrendas que le pertenecían al Señor. O sea que los ayudantes del sacerdote eran las criaturitas, Fines y Ofni. Ellos robaban los sacrificios. Normalmente el pueblo de Israel llevaba su mejor cordero, su mejor cabra, lo mejor que tenían, porque a Dios le enseñaban a ofrendar lo mejor, y lo que había en esa época pues era ganado. Entonces sacaba lo mejor. Estos 2 personajes profanaban las ofrendas del pueblo de Israel. Se burlaban de lo que le llevaban al pueblo del Señor. ¿Y saben qué pasaba con Elí? Elí se hacía el loco. Elí sabía que se estaban burlando del sacrificio del pueblo de Israel, que estaban deshonrando la obediencia del pueblo, que estaban dando un muy mal ejemplo.
Pero Elí se quedaba calladito. Calladito me veo más bonito, decía Elí, me imagino. Eso es mi imaginación. El pueblo de Israel veía eso con malos ojos y se apartaban. ¿Y saben qué pasó con la casa de Elí? Que entró en condenación. Condenación. El Señor envió un mensajero y le mandó un mensajito a Elí. Le dijo: Elí, tú has hecho que deshonren tus hijos, tus progenitores, tu descendencia, ha deshonrado el pueblo. Ha deshonrado las ofrendas del Señor. Y Elí se hacía el sordo. Cuando manda el Señor este enviado, lo manda para que Elí reaccione. Pero ¿saben qué pasó con Elí? Se hizo el sordo, se hizo lo chaquiro, sordo, ciego y mudo. De hecho, Elí se fue quedando ciego, ¿no? Pero bueno, más adelante hablamos de pronto de eso. La pregunta del millón es: ¿cuál es el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué tanto estamos corrigiendo a nuestros hijos? ¿Cómo actuamos nosotros cuando Dios reargulle por acá dentro de nuestro corazón y nos llama la atención y nosotros nos quedamos con el llamado de atención y decimos: no, es que son nuevos tiempos, es que no podemos ser tan duros con los hijos de hoy en día? No, eso era en esa época donde eran castigados de una manera más severa. Miren, Elí era un hombre de Dios porque fue escogido entre la tribu de Israel, pero fue padre. Y los papás, y aquí me incluyo, y por eso ha tocado durísimo mi corazón, nos volvemos chaquiros cada rato, sordos, ciegos y mudos, porque Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Y es como que hoy, en esta época, en este tiempo, vengan y te digan: mamá, que tu hijo le robó un celular a un niño en el colegio. Y tu niño te diga: no, mamá, ¿cómo se te ocurre? Yo no lo hice. Y tú ya te has dado cuenta que tu hijo ha hecho cositas por ahí maluquitas y que de pronto sí cabe la posibilidad de que eso haya pasado. Y que tú solamente te pares en el portón y le digas: mucho cuidado, Raúl Antonio, con lo que usted está haciendo. Ojo con irse a robar las cosas ajenas. Pero por dentro, tu corazón como que te reargulle y tú dices: ¿por qué carajo no vas y coges la maleta del colegio del muchachito y le vacías toda la maleta y le esculcas los bolsillos y le esculcamos hasta el colchón a ver si encontramos dinero, a ver si encontramos rastros de algo que no es correcto, sino que como que nos queda una espinita, pero decimos: no, es que yo estoy como medio terrorista. No, yo voy a dejarlo lo Bin Laden y me voy a hacer aquí como la sorda, la ciega y la muda, la Shakira. Y por dentro Dios te reargulle. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana. Lo que pasa es que como no bebe, como no va a discotecas, como no fuma todavía, pero pues en la casa es un patán. En la casa es una patana, patea desde el perro hasta para arriba. Si en casa hay abuelos, no los honran. Si en casa hay bisabuelos, no los honran, los irrespetan, les tuercen los ojos, contestan con 2 piedras en la mano. Y cuando nos ponen la queja, le decimos: mucho cuidadito, María, con lo que está haciendo. Y no cogemos una vara de corrección y les damos duro en el rabo para que aprendan. Cuando dejamos que hagan lo que quieran, que duerman hasta la hora que quieran,
que no colaboren en casa. Uy, yo me di durísimo con eso. Porque soy una niña de 11 años y sé que no le exijo lo que debería exigirle. Y me ha dado mucho dolor esto. Porque hasta hace muy poco tiempo gané la batalla de que lavara los propios calzoncillos en el baño y los sacara a escurrir. Lo estoy confesando con mi boca. Que me sienta muy orgullosa, para nada. Es doloroso. Pero volviendo al tema, Eli sabía que sus hijos la estaban embarrando. Eli sabía y se hacía el Shakiro. ¿Tú te estás haciendo la Shakira hoy? ¿Tú te estás haciendo el Shakiro hoy? Eli permitía que sus hijos profanaran el arca del pacto, ¿sabe? Que esa es la otra parte grave que relata la palabra del Señor. Tremendo, eso me dolió en el tuétano a mí. Porque muchas veces como padres pensamos que a nuestros hijos no queremos que nuestros hijos vivan las necesidades que nosotros pasamos. Pero bien dice la palabra de Dios que instruye al niño en tu camino. Y cuando sea grande no se apartará de él. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y dejamos que nuestros hijos nos deshonren. Y un día estamos bravos, boquitrompones, y al otro día les estamos hablando como si no hubiera pasado nada, que nos hubieran irrespetado. Hay hijos que le han pegado a sus padres, los maltratan, los ultrajan, los lastiman. Y el papá está bravo un día y al otro día le está diciendo: mi hijo, tome estos 2.000 tome estos 5.000 para que pague los pasajes del mío. Y no lo dejas que se vaya a pie y que coma popó para que aprenda a respetar. No los dejamos. O nuestros hijos tienen una serie de responsabilidades y nosotros como padres preferimos ayudarles porque pobrecitos, es que llega muy cansado del trabajo, venga, yo mejor le lavo, le plancho, le cocino, le hago, le saco hasta los calzones debajo de la cama, porque pobrecito está trabajando muy duro. O muchas veces como madres, como abuelas, nuestros hijos van a hacer a la calle lo que les da la gana, a emborracharse, a perderse en el vicio, a perderse en la perdición, en la prostitución, en el adulterio, y somos nosotras las abuelas, las madres, las que estamos en la casa chinchineando los nietos, porque es que tiene que también, pues es que necesita libertad, porque es que es joven, él no puede vivir lo que yo viví, y es que a mí desde los 11 años me pusieron a criar a todos mis hermanos, yo fui madre y padre prácticamente, entonces pobrecito, que mi hijo viva, que mi hija viva, vienen con una barriga y la reciben. Y es que qué pecado, es que no, la cogieron mal parqueada, pero nunca se nos ocurrió decirle: caminámonos para bienestar familiar y le ponemos un dispositivo de cobre, así usted esté berraca, pero que si ya usted está haciendo cosas mal hechas en la calle, por lo menos no se embarrigue. ¿Por qué? Para que no traiga a hijos a este mundo a sufrir. ¿Cuántos calzones tenemos? Nosotros como padres, nosotros como abuelas, nosotros. Por eso esta palabra ha sido muy confrontadora. No soy abuela, pero en mi familia hay un caso en el que parte de mis tías le quitó una prima, una tía, porque mi tía no estaba preparada para eso. Y la dejaron al cuidado de mis abuelos. Dieron lo que pudieron, pero nunca pudieron sustituir el valor, el cariño de una madre. Madre solo hay una, imperfecta o perfecta, pero te parió con dolor o sin dolor. Pero los hijos deben estar con sus padres, así sean unas carraspaldas. Y si no están en capacidad de tenerlos, pues acude a las instancias jurídicas para que te entreguen la potestad, para que evalúen si de verdad, pero no con nuestro criterio. Hoy en día mis 2 primos, porque fueron 2, una niña y un niño, hoy en día mis primos son adultos de más de 40 años y buscan con amor. Hay uno que tiene problemas mentales y nunca encontraron su ubicación exacta porque parecían un farol, una semana aquí, otra semana allá,
Vivían moviéndose de un lado para el otro. Yo no sé a cuántas esta palabra las esté confrontando tanto como a mí. Pero es tremendo. Pero sigamos. Entonces viene como Elí sigue haciéndose el loco. Y en 2 de Samuel, en el versículo 22 y 25. Elí pasó a un nivel más grande. Elí ya estaba viejito. Elí ya estaba veterano. Pero estaba consciente. Miren lo que dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, versículo 22 al 25. Dice así: Elí, que ya era muy anciano, se enteró de que todo lo que sus hijos estaban haciéndole al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario, les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla mal de su conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo acerca de ustedes. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si pecan contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Miren lo que pasa con Elí en este momento. Volvemos al caso del papá permisivo, de un regañito así chiquitito. Hombre, cuando Samuel llega al tabernáculo, Elí le muestra que donde está el arca del pacto es un lugar sagrado que no puede ser profanado. Pero le llegan a sus oídos las palabritas donde le informan que las mujeres paganas, las que velaban la puerta del tabernáculo, las entraban las joyitas de Finés y de Ofni. Sus hijos entraban prostitutas al tabernáculo. Mujeres de la vida alegre. ¿Saben qué pienso aquí? Que siempre hemos dicho que es que la prostitución, miren, es un oficio tan antiguo que en este relato también las mencionan. Mujeres que están dispuestas a todo, por lo que sea, por un ratito de diversión, por una botella de aguardiente, por un momento de placer. Hombres que también, hoy en día hay prostitutos por todas partes, hombres que venden su cuerpo, hombres gigoló, hombres que viven de las mujeres. Pero Elí sabía que esto lo estaban haciendo y no le importaba si hacía el sordo. A Samuel sí le dijo que ya no fuera a tocar, que simplemente nos ocupáramos de que el aceite nunca faltara. Pero cuando le decían lo que sus hijos estaban haciendo, que estaban deshonrando, que metían mujeres al tabernáculo, al lugar sagrado, a profanar sus casas, a profanar un lugar santo, él no decía sino: muchachos, es como decir hoy: muchachos, me di cuenta, mi hijo, que usted metió una mujer al cuarto. Papito, yo escuché a la madrugada sonidos y gemidos raros en el garaje. ¿Por qué carajo no te paraste? ¿Por qué carajo no nos paramos? Cogemos un palo y lo sacamos, pero viringo, de esos cuartos a la calle a patadas. Porque es que es joven, es adolescente. Por Dios, Elí era ciego. ¿Qué haces cuando tu hija lleva a su novio a la casa y lo mete al cuarto a ver películas? ¿Tú estás metida ahí también viendo películas? ¿O estás así de vez en cuando mirando? No, un momentico, en esta casa no se ven películas en el cuarto, se ven en la sala. ¿No sería mejor saber de dónde vienen, cuál es la procedencia? Elí sabía que esas mujeres que estaban ahí cuidando la puerta del tabernáculo eran paganas y dejaba haciéndose el sordo. Elí no lo hacía. Elí no se contaminaba tomándolas, porque aquí no menciona que Elí lo hacía, pero permitía que sus hijos lo hicieran. Ustedes han visto que cuando uno estudia las leyes, dicen que es tan culpable el que lo hace como el que lo ve hacer y se queda callado. ¿Qué tanto permites tú en tu casa?
No, mi niño solamente se toma unas cervecitas, pero aquí en la casa. A veces se toma unos aguardienticos aquí en la casa, mi niña. Pues yo prefiero que lo haga aquí en vez de que se vaya para una discoteca. Es que en una discoteca sí me la contaminan. Que arme sus rumbas impresionantes aquí en la casa, pero que sea aquí en la casa con el cuidado nuestro. Y yo prefiero eso a que se vaya para la calle, a una discoteca. ¿Saben de qué me acordé? Me acordé del ejemplo de la hija del minero. Cuentan una historia que había una vez un minero. Él y su esposa eran hombres, y era un hombre y una mujer de Dios. Y tenían una niña adolescente, joven, que estaba criada bajo los principios bibliocéntricos. La criaron con altar, un altar familiar, de congregarse, de asistir, de escuchar alabanza. La tenían apartada para las cosas del Señor. Ellos eran ejemplo para su hija. La pregunta es cuando su hija adolescente le dice a su papá: papá, es que yo quiero que tú me permitas ir a una fiesta. Es la fiesta de 15 años de una de mis amigas, papá. Y lo van a hacer lo van a celebrar en la discoteca La Caderona. Bueno, me acabo de inventar el nombre de la discoteca. Va a ser en la discoteca La Caderona, papá. Pero tranquilo, papá, mire, yo le prometo, usted déjeme ir. Yo voy y yo no tomo nada. Yo no me fumo ni un cigarrillo, yo no me tomo ni un solo trago. Yo simplemente pido una gaseosa, que me pongan una gaseosita, pero yo comparto con mis amigas. Mire, papá, que esas son todas mis amiguitas del colegio. Y el papá le dijo a la esposa: mi amor, ¿qué hacemos? La niña quiere ir, ¿cómo le quitamos esta libertad? ¿Cómo no dejarla que vaya? Después nos va a ir a escondidas. Y el minero entró en intimidad con el Señor. Y el Señor le dio una estrategia. El minero le dijo a la hija: listo, mi amor, ponte bonita, pero hagamos una cosa, yo te acompaño, hija. Yo te llevo, yo te espero. Yo no comparto con tus amigos, tranquila. O sea, yo no te hago pasar vergüenzas. Yo entro y yo me quedo ahí contigo mirándote, solamente para cuidarte, mi amor. Entonces la niña dijo: bueno, papi, sí. Pues después de que no me hace pasar vergüenza, sí, vamos, papi, vamos. Y así fue. Pero en el camino el minero le dijo: mamita, antes de llegar a la fiesta, yo tengo que ir a la mina y tengo que recoger mi linterna. Porque si mi linterna se queda allá adentro, el supervisor la ve que es mi nombre y me pueden llamar la atención. Solamente acompáñame. Ay, pero papá, pero mira, que me están esperando. Mami, tranquila. Solamente vamos, juntos entramos, yo saco mi linterna y salimos y yo de una te llevo para la discoteca. Bueno, papi, vamos, le dijo la niña. Se fueron para la mina. Entraron juntos a la mina. Buscaron la linterna. Cuando salieron de la mina, salieron con la linterna en la mano. La niña se queda mirando su vestido y se pone a llorar. Le dice: papi, mira cómo está mi vestido. Todo sucio, papi. Ya no puedo ir a la fiesta. El papá se queda mirando a su niña, su princesa. Le dice: mi amor, igualito era lo que ibas a hacer en esa discoteca. Solamente ibas a entrar, no ibas a hacer nada de lo que ellos hacen, pero el solo hecho de entrar en ese ambiente iba a contaminar tus vestiduras, iba a contaminar tu espíritu, iba a contaminar tu alma. Esta historia del minero me vino a la mente en este momento porque sé que muchas veces pensamos que si nos volvemos extremistas, nuestros hijos van a decir que uy, que cómo se le ocurre, es que mi mamá se volvió fanática, se volvió religiosa, mi papá también. Y hay una frase, hay un dicho, pues es que no sé si pues yo lo voy a soltar de todas maneras, y es: ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Las cosas de Dios son en su justa medida, pero con Dios las cosas son sí y en él amén. Elí sabía que sus hijos no daban un buen ejemplo, ellos daban un mal testimonio. ¿Tú cuánto has permitido que tus hijos hagan? Y tú vas y tú estás metida como Elí, metida en el sacerdocio, metida en la palabra, asistiendo a los cultos, metido de lleno.
sumergido en la palabra, en ayuno y en vigilia. Y vamos para vigilia y frum, todos para vigilia. Vamos para ayuno, trumba para el ayuno. Te estoy hablando a ti. Me estoy hablando a mí. Pero ¿cuánto testimonio están dando tus hijos, tu esposo? Que es tu primer ministerio, que es tu familia. ¿Cuánto tú has permitido? ¿Cuánto yo he permitido? Aquí hay que poner mucho cuidado con el fanatismo. Hay que mirarnos en un espejo. Porque si tú tienes doble moral, si tú en tu casa eres una y en la calle eres otra, tú no estás agradando a los ojos de Dios. Elí hacía las cosas conforme a lo que él creía que agradaba a Dios. Él no cometía pecado, pero él dejaba que sus hijos lo hicieran. Tú pueda que no estés contaminada, pero ¿qué estás viendo que hace tu esposo? ¿Qué estás viendo que hacen tus hijos? Y no haces nada para remediarlo. No hacemos nada para remediarlo. Sin el fanatismo, porque no podemos rayar con el fanatismo. Mírate en un espejo, lo que tú ves en el espejo te agrada. Dios está hermoseando tu rostro o tú estás teniendo un rostro amargado, tú repeles y ya ni aquí en la iglesia quieres ir. Porque ¿sabe qué pasaba con el ejemplo que daban los hijos de Elí? Ellos incitaban al pueblo a la inmoralidad. El pueblo se apartó del tabernáculo. Hoy en día las iglesias están llenas de hipocresía. Hay una cantidad de mamarrachos haciendo berrinche porque fulana no me miró, porque sultano no me miró, porque es que no me saludan, porque es que me miran con odio. Es que esa es una pecadora. No me hablo con ella porque esa es una pecadora. No me hablo con él porque es otro pecador. Y se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Miren, el lenguaje de Dios es el lenguaje del amor. Y una cosa es que tú no camines en desobediencia. Y otra cosa es que tú juzgues el pueblo de Dios. La iglesia es un lugar donde está lleno de enfermos. Las iglesias reciben de todo, nos recibe a todo el pueblo pecador. Estamos en pleno proceso, algunos están en el taller del alfarero, otros están de familia Miranda Chupacó, no solamente desde la vitrina mirando, solamente los domingos ahí de familia dominguera, calentando puestos, más crispetos. De eso está lleno la iglesia. Miren, con algo de temor voy a contar este testimonio. Cuando yo recién llegué a empezar a ejercer el ministerio de comunicaciones, yo no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo y me estaba preparando, y lo que está haciendo conmigo es, recién llegada, Martica, yo voy a contar esto con amor y espero que me lo recibas con amor. Recién llegada habían matado la hija de una de mis compañeras, de Marta López. Yo no hacía parte del ministerio de damas. No lo conocía, no estaba involucrado en él. Yo miraba desde la ventana, yo era como familia Miranda, solo de Miranda, y a veces iba los domingos a dar la hora, a decir en los teléfonos, y yo era de familia Miranda. Y en ese tiempo en el que yo empecé, fue la muerte de tu niña Marta. Y alguien me dijo, es que mataron a la niña de uno de los líderes de la iglesia. Era una pareja de líderes, una pareja muy metida con las cosas del Señor. Y la niña estaba en una célula. Terminó la célula. Y cuando terminó la célula, algo pasó en la calle y le propinaron unos disparos y la niña murió después de la célula. Alguien estaba contándome a mí eso en el auditorio. Y a mí me dio dolor, sin conocer a Marta, sin conocer a Chilo, sin conocer a Peluche. Dije, Dios, es muy desgarrador el dolor de una madre, perder su hijo. Me dolí en ese momento por una mujer que yo no conocía, que era Marta. Pero había otra persona ahí al lado, que hacía parte del grupo en el que yo estaba.
del cual me voy a reservar su nombre porque todavía hace parte del ministerio y sé que Dios tiene que perfumarla todavía mucho. No está en el ministerio de damas, pero hace parte de la iglesia. Esta mujer se levanta de la silla y con voz de autoridad y levantando el dedito índice, dice, pues si esa niña hubiera estado tan metida en las cosas del Señor, el Señor la había librado. En ese momento yo volteé a mirar a esta mujer y yo vi en su rostro, pero como yo estaba nueva, yo vi en su rostro algo desencajado. Ella también es madre. Y yo dije, Dios, pero no lo dije en voz audible, me lo dije para mí misma con mí mismo. Yo dije, ay Dios mío, ¿será? Pero como yo no conocía la historia, entonces yo tenía las dos versiones. En un lado, en un round, la que decía, la que me dio dolor y tristeza, y en el otro lado la que estaba juzgando. Y yo quedé como en la mitad del sándwich. Y yo dije, bueno Señor, como he aprendido a que los chismes que no son míos, a mí el chisme no me gusta, me entretiene, pero no me gusta. Por eso cada vez que hago parte de un chisme, porque muchas veces hago parte de un chisme, yo voy y busco la fuente y frenteo los chismes, así me meta en problemas, y las que me conocen saben que es así. Yo dije en mi corazón, Dios, independiente de si fue porque se lo buscó, porque no se lo buscó, porque era o porque no era, yo no creo que tú juzgues a tu pueblo de esa manera. Hoy leyendo la historia de Elí, me da dolor pensar en que Elí cuánto habrá sufrido, pero en silencio no decía nada. Estaba Shakiro, ciego, sordo y mudo. La pregunta es, ¿qué tanto tú hoy estás cuidando tu testimonio? Cuando cierran la puerta de tu casa, dentro de tu casa, ¿qué permites que pase? ¿Qué permites que tu esposo haga contigo? ¿Quién tiene puesta en casa la corona sacerdotal? Hay muchas mujeres que están escuchando este audio, que somos cabeza de hogar y nos toca ejercer como papá y como mamá, y que tenemos que ser autoridad. La pregunta es ¿qué está pasando contigo? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Tú en la iglesia eres una y en la casa eres otra? ¿O tus hijos ven en ti una mujer de altar? ¿Elevas con ellos un altar familiar? Que te vean y te digan, ¿qué estás haciendo, mamá? ¿Otra vez orando? ¿Por qué estás orando? ¿A quién estás reprendiendo? ¿Por qué estás echando fuera demonios? ¿O simplemente te ven escuchando música mundana y te ven simplemente en el teléfono celular o en el WhatsApp echando chisme de la hermanita X, de la hermanita Y, del escote que llevaba la hermanita X y del escote que llevaba la hermanita Y, la minifalda, la que se le llevó el marido al otro? ¿Qué están viendo tus hijos de ti? ¿Tú qué le estás permitiendo a tu esposo que haga? Tu esposo te deshonra, tu esposo te viola y tú lo permites para que, como eres el que paga el arriendo de la casa, él es el que paga el plato de comida que se comen todos mis hijos. ¿De qué eres hoy esclava? ¿Qué te ha tocado permitir en tu casa? Por el hecho de que hay alguien que tienen compartida la batuta y que tú sabes que anda mal. ¿A qué le tienes tu miedo? ¿De qué eres esclava hoy? ¿De qué soy esclava hoy? ¿Bajo qué sujeción estoy? ¿Ante quién me rindo? ¿Saben qué aprendí en esta palabra? Que Dios no convive con una casa que la mitad esté limpia y la mitad esté sucia. Es que del cuarto para acá es mi responsabilidad y del cuarto para allá es la responsabilidad de mi esposo, de mi hijo, de mi hija, de mi mamá o de mi papá. Dios habita en el lugar en el que el corazón esté limpio. Dios habita en el lugar en el que el corazón lo busque con hambre y con sed. Perfectos no somos, ni seremos jamás. El único perfecto es Jesucristo. Es el único perfecto. Pero Dios no puede convivir en donde hay ocultismo. Dios no puede regalarte bendiciones de lo alto en donde está la oscuridad gobernando tu casa. La vulgaridad, el adulterio. Es que yo qué puedo hacer. A mí me han dicho, es que Mili,
es que fulanita de tal necesita un consejo. Yo digo, ¿cómo le ocurre pasármela a mí para consejería? Yo no soy apta para consejería. Pero cuando veo mujeres que llegan a decir que hermanita, ¿yo qué puedo hacer? Si es que, mira, hay un caso que a mí nunca se me olvida. Nunca. Se lo estaban contando a una de las pastoras. Yo estaba simplemente demetida porque me pusieron y me dejaron ahí sentada en una silla y no me dejaron parar. Dios dejó que yo escuchara esa consejería. Se acerca una mujer y le dice a la pastora, a la persona que estaba ahí, a la líder que estaba ahí, hermana, es que ayúdeme, por favor, ore por mí. ¿Y por qué quieres que oremos por ti? Es que mire que yo no sé hacer nada. Yo toda mi vida he sido una mujer de mi casa, de mi hogar. Yo solamente sé cocinar, barrer, trapear, lavar, mantener los niños limpios. Y ella decía que yo no hacía nada, ¿no? El oficio de la casa es el más desagradecido y es un trabajo muy duro al que hay que honrar también. Pero dice, pero yo ya no le cumplo a mi esposo como mujer. Yo ya no le cumplo, yo no le alcanzo a mi varón. En ese caso ya decía su nombre, yo no alcanzo, con lo que yo le doy sexualmente no le alcanzo a fulanito de tal y él tiene necesidades. Conclusión, le decía que él era muy ardiente, él era muy activo sexualmente y que ella era muy pasiva. Ella se calificó en ese momento como una mujer frígida y no quiero que vayan a sentir que estoy siendo irrespetuosa. Les estoy contando la anécdota, la experiencia que yo tuve que vivir simplemente porque me sentaron al lado de alguien que iba a dar una consejería y yo me mordía los labios por dentro. Y yo apretaba mi trasero a la silla que me acompañaba porque me dio una impotencia escuchar. Donde ella dice, es que los jueves, como yo no le alcanzo, los jueves yo tengo que dejar limpia la habitación. Porque los jueves mi esposo lleva a una mujer a la casa, tiene intimidad sexual en la casa, pero solamente los jueves, pastora, solamente los jueves. Y yo los viernes pues lo que hago es que lavo la sábana, limpio todo, unjo la habitación, descontamino la habitación y todo tiene que seguir normal. Porque es que si él se va de la casa, ¿quién paga el arriendo? ¿Quién paga la comida de mis hijos? Pero ustedes no saben cómo yo internamente, mi sangre hervía. Yo entendí que me faltaba mucha, pero mucha paciencia, tolerancia y palabra de sabiduría. Porque esta mujer con amor la exhortó y le dijo, la orientó. No voy a decir qué les dijo porque no quiero herir susceptibilidades de nadie. Solo sé que con amor la invitó a que reflexionara. Porque por un plato de comida, por pagar un arriendo en su casa, tenía una parrandada de hijos inútiles y era violada por su esposo en la semana. Ella descansaba para que violara a otra los jueves y los viernes descontaminaba. Imagínense ustedes el círculo de lo que les estoy contando. Le asesoró, le dijo que hiciera manualidades, que ella sabía cocinar muy rico. Bueno, no quiero contar el resto de la historia, no quiero entrar en pormenores, solo quiero que ustedes entiendan lo que por mi cabeza pasó. Yo quería agarrar a cachetadas a esa señora. Yo quería cogerla del cabello y arrastrarla por todo ese auditorio y decirle ridícula, estúpida, reacciona, ¿cómo se te ocurre? Pero ¿saben qué tenía esa señora? Miedo. Miedo de quedar desamparada. Y yo hoy les digo, ¿ustedes creen que Dios desampara a una hija de Dios? ¿Ustedes creen que Dios desamparará a una discípula de Cristo? Jamás lo hará. Dios sostiene con su misericordia. No permitas que el pecado habite en tu casa. No permitas ser esclava por un mercado. No permitas esclavizar a tus hijos por someterse a un sacerdote que le quedó grande la corona. No lo permitas. Continuando con esta historia, tremenda historia. Dios siempre cuidó a Samuel.
Las oraciones de una madre, las lágrimas de una madre, las rodillas de una madre, siempre llegan al Padre con olor fragante. Ana le prometió al Señor y le prometió a Samuel que le llevaría cada año un manto. Le prometió que le llevaría una manta. ¿Saben para mí qué significa esa manta? El significado del símbolo físico de que siempre lo cubriría con sus oraciones. Mamá, ¿cuánto oras por tus hijos? Mamá, ¿cuánto oro por mi hija? ¿Cuántas veces entras en la habitación a ungir las paredes? ¿Cuántas veces entras en la noche y estando dormidos declaras palabra profética sobre ellos? ¿Cuántas veces entras y reprendes al diablo que los atormenta? ¿Cuántas veces entramos valientes en la guerra a la madrugada a declarar palabra de bendición sobre nuestros hijos? Y que nos dé pereza y que quedemos dormidas. Ana cubría a Samuel en oración todo el tiempo. Y cada año iba al tabernáculo a entregar su ofrenda de sacrificio y a entregarle la manta a Samuel. Porque Ana le cumplió a Dios y le entregó a Samuel como un servidor suyo. Y se lo entregó a Elí. ¿Y quién era Elí? El sacerdote del tabernáculo. Iba a ser su mentor. Ella lo entregó y guardó. Le entregó como quien dice, tú le entregas las llaves de tus hijos al pastor que crees y consideras que es el sacerdote apropiado. La pregunta hoy es: ¿tú a quién le has entregado el cuidado de tus hijos? ¿A quién le has entregado la llave para cuidar a tus hijos? Cuando tus hijos van a pedir permiso, ¿a quién se lo piden? ¿A la mamá? ¿O se lo tienen que pedir a la abuela? ¿O se lo tienen que pedir a la tía de turno? ¿O se lo tienen que pedir al padrastro de turno? ¿O se lo tienen que pedir a quién? ¿A quién les has entregado el cuidado de tus hijos? Abuelas, voy a hablar con ustedes. Sé que una abuela está diseñada para amar, para alcahuetear, porque como padre y como madre corregimos. El abuelo lleva en amor. Pero hoy en día, ¿sabe qué pasa hoy en día en los hogares? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Que salimos y nos largamos para la calle y nuestros hijos quedan en el cuidado de nuestros padres, o sea, de los abuelos de los niños. Hay una figura que está ahí trastocada, que dice, espérate un segundito, si el niño se va para la calle a montar bicicleta, ¿quién tiene que pedirle permiso? Ah, no, es que la que está a cargo es la abuela. No, eso no es el orden. El orden es mamá, papá, o si mamá te tocó ejercer como papá, tú dejas la directriz clara. Si tu hijo tiene autorización de salir a la calle o no. Y el abuelo y la abuela ejecutan la orden que papá y mamá dejaron. Y si no dejaron una orden específica de algo que se suscitó, para eso hay teléfonos y llamar directamente. Mira, Mili, ¿tú permites que Sofía vaya a tal lugar? Porque mamá es una, papá es uno. Las mamás no somos amigos de nuestros hijos. Uy, yo esta pelea la he tenido durísima. Y les digo, yo llevo 2 días confrontada con esta palabra. Ha sido duro a mi corazón. Porque he sido irresponsable en muchas cosas. Y he batallado duro por mi hija, pero no lo suficiente. ¿Cuánto has batallado por tus hijos? ¿Cuánto le has enseñado a tus hijos a honrarte? Ana oró por su hijo y lo dio en cobertura. Como padres, el padre no es amigo de los hijos. Amigos va a tener muchos. Mi hija tiene infinidad de amigas. Y sé que nuestros hijos tienen infinidad de amigos. Pero tu mamá, tu papá, tú tienes que ser la figura de autoridad. Y amigos que sean el resto. Pero la autoridad en casa es mamá. La autoridad en casa es papá. Abuela, no le quites la responsabilidad a tu hija de ser madre.
no le hagas tan cómodo el camino de ser madre. Abuelo, no le alcahuetees a tus nietos pensando que eso es lo mejor, porque es que la mamá es muy dura. No somos amigas de nuestros hijos. Somos la autoridad de nuestros hijos. Y es lo que diga la mamá y el papá y punto. Que el resto intermedian y que dicen, a quien tienen que convencer es a la mamá para poder que dé el permiso. No a la abuela, para que la abuela sea la que lo mande y después le informan a la mamá de dónde se dejó ir el chinito o la chinita. No puede pasar. Dios dice que de toda cosa guarda tu corazón. ¿Cómo estás guardando tu corazón? ¿Saben qué pasaba con Samuel? Samuel servía a Dios, porque la mamá le enseñó a servirle a un Dios al que él no conocía, con el que no hablaba, pero del que había escuchado a su mamá y a su papá, y el que escuchaba a Elí, que era su mentor. Él le servía a ese Dios que él no veía, pero que sabía que debía servirle con un corazón dispuesto, con un corazón limpio. ¿Saben qué dice él? Hay personas que estudiando la palabra del Señor dicen que Samuel tenía alrededor de 12 años cuando el Señor lo llamó. 12 años. ¿Sabe qué pasaba en esa época? En esa época pasaba que para que un hombre pudiera ir a la guerra debía tener 20 años. Para que un levita pudiera ejercer como levita debía tener mínimo 25 años. Y para que un sacerdote ejerciera como sacerdote tenía que tener mínimo 30 años. Samuel tenía 12, los que estudian, era un niño. Pero desde que creció, desde que fue fecundado en esa madre, fue apartado para el Señor. Lo ofrecieron al servicio del Señor. Yo lo voy a invitar a que usted vaya a 1 Samuel 3, versículo 4 al 14. Y la palabra del Señor dice así. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Le contestó: yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una segunda vez más el Señor llamó a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, responde Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Y le dijo: ve y acuéstate. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todos los que oigan les quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrán expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Voy a repetir el versículo 14. Por lo tanto, hago este juramento en contra de la familia. Este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí.
sabe que cuando Samuel va corriendito, 3 veces escucha y va corriendo a su maestro a decirle: aquí estoy, ¿para qué me llamas, Elí? Y Elí le dice: no, acuéstate. Pero Elí no era ningún bobo, les recuerdo que Elí era un hombre de Dios. Y ya en la 3.ª vez en la que Samuelito va corriendo a decirle: aquí estoy, como un buen discípulo, Elí sabe que Dios quiere hablar con Samuel. Y le da una llave maestra. Y le dice: la próxima vez que te llame, solamente dile: habla, que tu siervo escucha. Elí sabía que Samuel agradaba al corazón de Dios. Elí sabía que si ya el Señor estaba llamando a Samuel, algo muy chévere no venía por ahí caminando. Al día siguiente, ¿saben qué pasa con Elí? Con algún temor se acerca a Samuel y le pregunta: Samuel, ¿qué te dijo Dios? Samuel tenía un corazón muy puro. Y relatan aquí en la palabra del Señor que Samuel le dice: Elí, ¿tú por qué no te descontaminaste? ¿Tú por qué no te purificaste? ¿Tú por qué no hiciste caso, Elí? Samuel reveló todo lo que Dios le había mostrado. Si ustedes leen el resto del versículo, el resto del pasaje, Dios es claro al decirle lo que iba a pasar. ¿Y saben qué pasa con Elí? Elí acepta que se equivocó. Y que se equivocó mucho. Y que ya no había nada, pero nada, que pudiera salvarlo, ni a él, ni a sus hijos. ¿Usted sabe lo que significaría eso? Cuando leímos el versículo, el capítulo 2 de Primera de Samuel, el versículo 17, se los quiero repetir. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues estaban con desprecio ante Dios. Y cuando hay disputas entre el pueblo, Dios entra como un árbitro. Pero cuando tú deshonras a Dios, no hay ningún árbitro diferente. Y Elí ya lo sabía. Elí sabía lo que iba a pasar. Pobre Samuel diciéndole: ¿por qué ¿Por qué no hiciste caso? ¿Por qué no te purificaste? ¿Por qué no refrenaste a tus hijos? Miren bien lo que dice en la palabra de Dios. Cuando le dice: y sin embargo no los refrenó. Podríamos decir que Elí era conforme al corazón y actuaba bien. No dicen que Elí se tomara ninguna mujer. No dicen que Elí robara nada del arca. No dicen nada malo de Elí. Solamente que permitió, porque no refrenó. Y le salió caro, chicas. Y aceptó que lo que venía no tenía remedio. Que él no podía refrenar la ira del Señor. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría con Samuel? ¿Qué diría Samuel? Diría: uy, estos muchachos cómo se portan de mal. Elí se hace el chaquiro, el sordo, el ciego y el mudo. La pregunta hoy para nosotras, porque yo me digo también a mí misma: ¿qué piensan hoy mis hijos? ¿Qué piensa hoy mi hija de mí? Y yo te pregunto a ti: ¿qué piensan hoy tus hijos de ti? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo son tus acciones? Bien dice la palabra del Señor que los hijos deben ser criados con un poco de hambre y con un poco de sed. ¿Tus hijos se han criado con hambre o con sed? ¿O les hemos dado todo lo que nosotros no pudimos tener? ¿Qué dicen en la calle de lo que tú has criado con tus hijos? De lo que yo he criado en mi hija.
Si hicieran una encuesta, ¿qué dirían hoy? Porque mirar la paja en el ojo ajeno es fácil. Pero cuando el dedo apunta hacia ti, uy, eso duele y muchísimo. Hay una historia que cuenta mi abuela que es un poco grotesca, pero llega a mi mente en este momento, y es que era un miquito. El miquito se metía la manito en el trasero, el dedito en el trasero, y después sacaba el dedito y empezaba a hacer que los de al lado lo olieran y decía, uy, fuchi. Y ponía que lo olieran los miquitos que estaban al lado, uno por uno, que le olieran el dedo. Y todos decían, uy, fuchi. Y él también decía, uy, fuchi. Lo que ninguno de ellos sabía era de dónde se había metido el dedito antes de ponérselo a oler. Es grotesco, yo lo sé. Pero es muy sabio. Mi abuela es una mujer muy sabia. Vamos a 2 de Samuel 2:27. En la 2 de Samuel 2:27 dice, un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté en tus antepasados y cuando estaba en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que mi presencia se acercara a mi altar, quemara incienso y se pusiera el olor de efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Llegó el día. En este relato, más adelante, dicen que esta historia es muy dolorosa, es tremendamente dolorosa. Porque llegó el día del juicio. Dios nunca actúa tajante y cortantemente en nuestras vidas sin antes haberlo advertido, ¿sabe? Pero llegó el día del juicio. Eli sabía lo que venía y se arrodilló. Le pidió a Samuel que se arrodillaran frente al arca. Y los filisteos llegaron. ¿Y sabe qué pasó ese día? Las joyitas de los hijos de Eli, Fines y Ofni, llegaron corriendo desesperados porque venían a atacar al pueblo de Israel. Pero no llegaron a clamar de rodillas, no llegaron a decir, papá, oremos, cubrámonos. ¿Sabe a qué llegaron este par de joyas? A robarse el arca del pacto. Si usted lee la historia, los hijos de Eli profanaron el arca. Ellos eran supersticiosos, ¿sabían? Claro, como el arca de pacto en algún momento había servido para que se abriera el río Jordán y pasaran los israelitas, ellos llevaban el arca de pacto, adivine qué, como una especie de amuleto. Ellos pensaron que los filisteos iban a ver el arca de pacto y dirían, ay, no nos metamos con ellos. Se asustarían y saldrían corriendo. El arca de pacto los salvaría. Fueron idólatras, porque se llevaron el arca de pacto como un amuleto.
como un amuleto. Es tenaz ver hoy cómo hay tanta idolatría y cómo muchas veces hemos hecho parte de eso. Mire, los hijos de Elí fueron su perdición, fueron su dolor. Cuenta la historia que los hijos de Elí se fueron con el arca, los payasos arrancaron con el arca de pacto, profanaron algo que era sagrado. Elí les rogó que no lo llevaran. Elí les suplicó que no se llevaran el arca. Pero se la llevaron. Obviamente, ¿qué creen ustedes que pasó con el arca? Pues que la agarraron los filisteos. Pero Dios, en el relato del versículo del capítulo 3, le anuncia a Elí que el día del juicio morirían más de 4,000 israelitas. Y que le iba a dar una señal, y era que el día que murieran, que sus hijos iban a morir en ese día de juicio, y que los dos iban a morir el mismo día. ¿Y sabe qué terminó de anunciarle Elí? Y cuando los filisteos profanen el arca, ese día tú morirás. ¿Sabe qué pasó cuando hubo la batalla? Si usted lee la historia más adelante, en medio de la batalla, en medio de la guerra, uno de los israelitas vino corriendo, se salvó, vino corriendo frente a Elí. Y Elí, desesperado, le dice: dime, ¿qué pasa? Ya no tenía el arca, sus hijos estaban allá en el campo de batalla, y este personaje viene y le anuncia que sus hijos, los dos, fueron muertos, abatidos en el combate. Eso a Elí le dolió en su corazón, pero lo recibió como un impacto fuerte. Pero apenas preguntó: ¿y el arca? ¿Dónde está el arca? ¿Saben qué le contestaron? El arca. El arca cayó en la espada cayó en las manos de los filisteos. En ese momento, Elí no pudo del dolor, porque primero puso a sus hijos por encima de Dios, de la obediencia de Dios. Y solo en el momento de morir es cuando le dolió más el impacto de haber perdido el arca que haber perdido a sus hijos. Y es en ese instante que dice la palabra de Dios que Elí cae de espaldas y se desnuca y murió. Esta historia es tremenda historia. ¿Qué tan metido con Dios estás tú el día de hoy? ¿Cuánto influencias a tus hijos y a tu familia caminar de la mano del Señor? ¿Qué tanto te manipula hoy a ti tu familia? ¿Cómo está tu carácter frente a tu familia, frente a los tuyos? ¿Cómo está tu carácter frente al amor de Dios? ¿Tus hijos hoy son templo sagrado? ¿Tú eres un ejemplo para tus hijos? ¿Tú haces altar familiar con tus hijos? ¿Tus hijos cuidan y honran a Dios? La gente dice que tus hijos son de linaje escogido, o tus hijos dicen que son la escoria del mundo. ¿Qué dicen afuera de tus hijos? A Elí le costó la vida. ¿Y saben qué pasó a partir de eso? Como Elí fue el último sacerdote, al Señor le tocó cambiar su forma de comunicarse. Y ya no se comunicaba por medio de sacerdotes. El Señor institucionalizó comunicarse a través de profetas. Y por eso levantó a Samuel. Porque Samuel fue el primer profeta que el Señor usó. Hoy yo le preguntaría a Ana, si tuviera la oportunidad de entrevistarla: Ana, ¿valió la pena esperar y clamar con fe y aguantarte todo lo que te aguantaste? Ana me diría: claro que sí, pero no fue fácil, ya que Samuel fue el escogido para ungir con aceite a los reyes David y Saúl. ¿Sabe qué pasó en todo ese güere y en todo ese vaya y venga? Que el símbolo de la presencia del Señor, según el pueblo de Israel, se había apartado. No, se apartó de nosotros la presencia del Señor. Y como se llevaron el arca, se fue la presencia del Señor. Pero lo primero que pasó
fue que el pueblo se apartó del Señor. Pasó al revés. ¿Qué tanto estás tú metido en la presencia del Señor? Yo no te estoy diciendo qué tanto vas a la iglesia, qué tanto te congregas, qué tanto pelas rodilla. Es qué tan sacerdote eres tú en tu casa. ¿Dónde está tu coherencia? ¿Dónde está tu disciplina? ¿Dónde está tu autoridad, mi disciplina? ¿Dónde está el amor que profesa Dios? Pero sobre todas las cosas, ¿qué tanto honras y cuidas la presencia del Señor en tu templo, en tu hogar, en tu casa, en tu vida? Yo solo tengo para decirles este día que yo agradezco de corazón que me hayan permitido este privilegio. Que fue una tarea muy difícil, muy dura, pero aprendí muchas cosas hoy. Y hoy yo declaro sobre la vida de la familia Chavarro Souces que Marcela Chavarro Souces es una hija de Dios, que fue sellada por Dios. Miren, aquí no se trata de que culpemos a nadie. Yo sé que Lola Souces, yo que sé que Jaime Chavarro Souces, Jaime Chavarro Crespo, como sacerdotes, han cometido infinidad de errores como los hemos cometido absolutamente todos. Aquí no se trata de buscar culpables. La palabra es bien clara al decir que tenemos libre albedrío, que tenemos libre elección. Las decisiones son individuales, pero afectan a todo tu núcleo familiar. Marcela tomó una decisión, pero por esa decisión afectó todo un núcleo familiar. Mire, dejar entrar potestades a nuestras casas es fácil, a nuestros templos es fácil. Por cualquier ventanita él se mete, por cualquier orillita él se mete. Cualquier potestad, cualquier género, cualquier hombre fuerte, cualquier enemigo puede meterse facilito por una rendijita que dejemos abierta. Pero vaya tarea difícil la que es sacarlo. Sacarlo no es nada fácil. Marcela tiene un sello divino. Marcela fue apartada como adoradora, como salmista. Y Dios cumple sus promesas, pero nos deja que hagamos libre albedrío. Nadie puede ser sano si no quiere ser curado. Nadie se puede tomar un remedio si no quiere tomárselo. Todas queremos y todas anhelamos en nuestro corazón rescatar a Marcela de las garras del león, de las fauces del enemigo. Pero quien debe quererlo y anhelarlo con todas las fuerzas de su corazón es ella. Nosotros tenemos que seguir en el pie de lucha. Y a James Chavarro hemos clamado durante 24 horas de manera ininterrumpida para que Dios quite todo velo, toda venda, y para que saque a la luz todo lo que tenga que salir. Y no es para que digamos, ay, mira qué tan pecador, mira cómo fue sacerdote y ya no lo es, mira por haber hecho esto y ahorita por haber hecho aquello. No, nosotros no podemos actuar como un pueblo desagradecido de Dios. Les conté la historia de lo que yo escuché de los labios de una mujer que dice por su boca amar a Dios. Fue capaz de juzgar algo que pasó y que causó mucho dolor en una familia. No, tenemos que levantarnos en victoria. Tenemos que decir que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Somos capaces de limpiar nuestras mentes, de limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestra casa. Y de todo lo permisivo que hayamos sido, es hora de levantarse y que no nos pase lo de Lee, que quedamos paletas después por chaquiros, por sordos, ciegos y mudos. No, hoy con amor, como lo hace Dios, con lazos de amor, tenemos que decir, todo velo es echado fuera, todo enemigo es atado, todo principado es atado, pero cada decisión, cada acto tiene una consecuencia. Es que tan dispuestos estamos nosotros a batallar individualmente por nuestra salvación. Lolita, con amor te digo, vienen nuevos aires para tu casa, pero perfúmala.
Perfúmala, hay flores violetas en tu vida. Haz un ramo de flores artificiales y ponlo en la mesa del comedor. Flores violetas, el violeta es color de esperanza. El Señor está haciendo hoy cosas maravillosas porque nos está quitando todo velo y nos está haciendo conscientes de en dónde fallamos, como falló Elí. Pero sobre nosotros no hay una sentencia de muerte como la hay en el caso de Elí, porque nos está avisando a tiempo. Vamos a amarrarnos el cinturón de la verdad. Dejemos de alcahuetear a nuestros hijos, a nuestros esposos. Aquel que le quedó grande la corona, pues que la suelte y que siga su camino. Pero que no te va a quedar grande la tuya, que no vaya a quedar grande la mía. Quien pierde el trono y no busca purificación, pierde el respeto ante los ojos de Dios. No dejemos de buscar a los pies de Cristo su presencia. Si los demás no quieren, que no lo busquen, pero que no sea porque tú seas piedra de tropiezo para eso. Cada uno debe buscar de manera individual la misericordia de Dios, porque ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que cada mañana hay una misericordia nueva. Que cada mañana hay una misericordia nueva. Son nuevas misericordias. No es que la misma de ayer nos toca que la borremos para que alcance para mañana. No, la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y que cuando nos levantemos y digamos, no, es que aquí en la casa no se hace esto, ¿por qué no? Y no es no, y sí es sí, y no un tal vez. Y que digan, no, eso de aquí a ratico a mi mamá le pasa. ¿Saben qué? Para que ya cerremos esta palabra de hoy, hay que estar firmes cortando las cabezas. Hoy ponte la armadura, hoy me pongo la armadura. Hoy hollo serpientes y corto el veneno. Mata leones y corta sus cabezas. Hoy sabrá el incircunciso que una hija de Dios se respeta. Hoy amarrémonos los calzones, pongámonos duro, amarrémonos, ceñidos nuestros lomos, diciéndole no al pecado, diciéndole no al permiso, no a la alcahuetería. No es no y punto. Que cuando tu hijo sepa que tú dices no, ni para qué insisten, ni le diga a los amiguitos, cuando mi mamá dijo ese no, ni chille, ni patalee, ni diga, ¿por qué? Porque es que mi mamá se para en la raya, mi papá se para en la raya, y no que el niño sepa que, no, ahora dígale a mi abuela que mi abuela le dice a mi mamá y mi mamá convence a mi papá. No, eso no es pararse en la brecha. Eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Revisemos nuestro corazón individualmente. ¿Qué responsabilidades tenemos como madres hoy? Como abuelas, como hijas, como hermanas, pero sobre todo, ¿cómo están las responsabilidades nuestras frente a Jesucristo? Frente a Dios, frente a quien pagó por ti y por mí. Yo declaro, Señor Jesucristo, que tu palabra está dada, que tú has hablado a través de mi boca, Señor. Yo espero haberlo hecho de manera responsable. Y yo pido, Señor, y yo clamo a ti misericordia. Marcela Chavarro Souces te pertenece. Su vida te pertenece. Y te cantará, te adorarán las naciones. Y lo que hoy es una piedra de tropiezo será desatado para que se vaya a los confines del infierno. Y hoy ato, ligo y encadeno todo hombre fuerte, todo enemigo grande que ha querido atarla. Y la desencadenamos en el nombre del Señor. Y te servirán las naciones. Y reprenderá al enemigo y no permitirá que ninguna potestad vuelva a ingresar. Y su testimonio será vivo. Señor, yo levanto la vida de Lola Sauces, Padre. Ana Dolores Sauces se ha parado en la brecha. Y lo que le faltaba por pararse en la brecha, hoy lo va a recibir. Y se parará a hollarle la cabeza al gigante. Jame Chavarro, Señor, te pertenece. Y tú quitarás del camino todo estorbo que haya sobre la vida de tu adoradora. Tú abrirás la mente, quitarás todo miedo, quitarás toda venda y sacarás a la luz lo que tenga que ser escuchado.
y no tendremos miedo ni juzgaremos, nos pararemos en la brecha como poderosas valientes. Y de manera especial, Señor, en el huequito de tu mano, Padre, yo entrego a Miguel Ángel, que con 10 años, muy pequeño, como la edad que tenía Samuel, cuando entró a servirte en el tabernáculo, será apartado para tu servicio. Y como primogénito de tu adoradora, será adorador y servirá. Y también irá a las naciones en el nombre del Señor. Que María José, con sus escasos 5 años, que sin su figura paterna, tú dices en tu palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Tú serás el papá amoroso que a María José le faltó. Tú serás el papá que a María José le quedará claro que existe y que con 5 años de edad lo conocerá, porque tú la mimarás en silencio, tú la guardarás en silencio y la llevarás a enaltecer. No será menospreciada por haber sido hija de un padre que ya no está en esta tierra y que no partió a tu presencia, Señor. No será humillada, no será relegada como escoria, será exaltada como hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Luna Marcela, Señor, que con 3 añitos la engendraste en el vientre de tu adoradora, tú la cuidas, tú la guardas y no le permitirás nunca más, en el nombre del Señor, volver a ver a su madre en un estado deplorable. Nunca más, ni Miguel, ni María, ni Luna verán a su mamá en un estado de perdición. La verán exaltando tu nombre, la verán honrando tu palabra, la verán glorificando tu nombre. La llevarás, Señor, a que 3 niños se paren en la primera silla en cada concierto de tu salmista y levanten la brecha y digan: ella es mi mamá, con orgullo. Con orgullo, y no serán pisoteados por nadie. Tú los vas a guardar como el Padre escogido para estas 3 criaturas, Señor. Las guardarás a donde quiera que vayan. Las meterás en el hueco de tu mano, de donde no han salido jamás y de donde no saldrán jamás, porque no les pasará como el hijo de Eli, los hijos de Eli. Ellos tienen cobertura sacerdotal. Y yo hoy reclamo con la autoridad que tú hoy me estás regalando, que el linaje escogido para estos 3 chiquitos has separado, Señor. Y en este grupo tienen 55 mujeres que velamos y oramos para que lo que pase y tenga que pasar con cada uno de ellos en autoridad sea tu palabra revelada. Te doy honor y te doy gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. En el nombre del Señor, bendito Señor Jesús. Ato, ligo y encadeno toda retaliación del enemigo que quiera venir sobre nosotras, Señor, porque decidimos pararnos como gladiadoras en tu nombre, Señor, y seguiremos haciéndolo, Señor, porque estás equipando este equipo, estás entregando armas de guerra a un equipo que era bebé y que ahora pasa a un nivel de batalla y combate. Pero nunca nos mandarás a la guerra desarmadas. Iremos a la guerra equipadas con tu presencia, porque quien pelea la batalla de la fe eres tú. Quien nos llevará eres tú. No nos moveremos por emociones. Nos llevarás en el camino del Espíritu. Nos llevarás abriendo camino en la brecha. Y nos darás el equipaje necesario para defender el honor y la honra de tu presencia en cada hogar de cada mujer aquí representado.
Por eso ato, ligo y encadeno toda retaliación del enemigo que quiera llegar por cielo, por tierra, por mar y por aire a ninguna de tus ejércitos, a ninguna de tus gladiadores. Yo te entrego mi vida, la vida de mi hija, Señor, para que seas tú guardándola. El enemigo tiene delimitado el cerco que tú has puesto alrededor de cada uno de nosotros. Tú mandaste acercar tu pueblo, Señor, y hemos sido obedientes en tu palabra. Por eso hoy me empodero, hoy me apropio de tu palabra, y ninguna arma forjada contra nosotras prosperará. En el nombre del Señor. Amén, amén y amén.